Mi nombre es Elena. Tengo 29 años. El famoso cielo plomizo de Madrid parecía haberse desplomado hoy únicamente sobre mí. Trabajo como contable en una clínica privada. Siempre se me han dado bien los números. Ingresos, gastos, balances. Todos tienen un resultado claro. 2 más 2 son 4 sin sorpresas. Pero las matemáticas de la vida, al parecer, no se parecen en nada a las cuentas sobre el papel, especialmente cuando anhelas con toda tu alma ser madre. Sentada en aquella silla metálica y fría de la sala de espera del hospital, me temblaban las manos. El agudo olor a antiséptico que inundaba mis fosas nasales me revolvía el estómago. A mi lado estaba sentada una mujer joven. En su regazo envuelto en una mantita rosa, dormía plácidamente un bebé. La mujer acariciaba suavemente la mejilla del pequeño, mirándolo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Aparté la mirada. En ese instante habría dado todo lo que tenía por estar en el lugar de esa mujer, por sufrir ese cansancio y esa falta de sueño. Con tal de que mi regazo no estuviera vacío, quería que el silencio ensordecedor de nuestra casa se rompiera con el llanto de un bebé. Llevo 4 años casada con Diego. Diego es agente inmobiliario, un hombre trabajador con don de gentes, querido por todos. O eso creía yo. Llevábamos 2 años intentándolo. La decepción de cada fin de mes, las lágrimas que derramaba en silencio en el baño con el grifo abierto para que no se oyera mi llanto. Diego siempre decía: «Hay tiempo. Elena, no tengas prisa». Pero yo estaba cansada de esperar. Hoy estaba aquí para obtener una respuesta definitiva. Diego no estaba conmigo. Al salir de casa por la mañana me había dicho: «Tengo que cerrar una escritura muy importante, cariño. No puedo perder esta venta». Y me había dado un beso apresurado en la mejilla. Esta sensación de soledad era como una piedra pesada en mitad de mi pecho. «Señora Elena», llamó la enfermera. Me levanté de un salto. Mientras caminaba hacia el despacho del doctor, Mateo sentía que las piernas apenas me sostenían. El doctor Mateo era un viejo conocido de la familia, un médico afable y de sonrisa paternal, pero cuando abrí la puerta y entré, no vi esa cálida bienvenida de siempre. Estaba sentado en su escritorio. Con las gafas en la punta de la nariz miraba los expedientes que tenía delante. La expresión que se dibujó en su rostro al verme no era la de un médico mirando a su paciente, sino la de un hombre que se siente culpable. «Siéntate, hija», dijo. Su voz era tensa. Me senté en la silla. Apreté con fuerza el bolso contra mi regazo. «¿Qué tal los resultados, doctor?», pregunté. Mi voz salió más débil de lo que esperaba. «¿Hay alguna esperanza?». El doctor Mateo respiró hondo. Se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Evitando mi mirada, fijó sus ojos en un cuadro de la pared. Elena dijo lentamente: «He mirado tus análisis una y otra vez. Tus niveles hormonales, los resultados de las ecografías. Médicamente no hay nada que te impida ser madre. Todo parece normal». Una luz de esperanza se encendió en mi interior. «Entonces», dije con entusiasmo, «no hay ningún problema. Podemos seguir intentándolo». El doctor Mateo negó con la cabeza. Sus hombros se hundieron. «El problema no eres tú, hija. Pero la medicina a veces solo resuelve los problemas del cuerpo. No puede resolver las otras ecuaciones de la vida». No entendía a qué se refería. «¿Es Diego?», pregunté. «¿Hay algún problema con sus pruebas?», pero él siempre ha pospuesto hacérselas. Decía que no era necesario. El doctor se quedó en silencio. Empezó a jugar con un bolígrafo sobre la mesa. Un silencio pesado y sofocante se apoderó de la consulta. Podía ver las gotas de sudor que se acumulaban en la frente del doctor Mateo. Parecía querer decir algo, pero no se atrevía. Tenía la inquietud de un hombre atrapado entre su ética profesional y su conciencia. De repente echó la silla hacia atrás y se levantó. «Tengo la garganta seca», dijo. Le temblaba la voz. «Voy a por un vaso de agua. Y tengo que darle un expediente a la enfermera. Estaré fuera un par de minutos». Caminó hacia la puerta. Cuando su mano alcanzó el pomo, se detuvo. No se giró hacia mí. De espaldas habló. «La pantalla de mi ordenador se ha quedado encendida. Cosas de la edad. A veces se me olvida apagarlo. Tú eres contable. Lees bien los números, las listas. Puedes echarle un vistazo a la pantalla hasta que vuelva». Y salió. Cerró la puerta lentamente tras de sí. Me quedé sola en la consulta. El corazón me latía con fuerza en los oídos. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué me había dejado a solas con su ordenador? La curiosidad pesó más que el miedo. Me levanté lentamente de mi sitio. Me temblaban las piernas, pero una fuerza invisible me atraía hacia esa mesa. Rodeé el escritorio. Me detuve frente al sillón de cuero negro. La pantalla del ordenador iluminó mi rostro con una luz brillante. En la pantalla estaba abierto el sistema de registro de pacientes del hospital. Mis ojos recorrieron las líneas. Términos médicos complejos, fechas, códigos.
Y entonces vi ese nombre. El nombre escrito en el centro de la pantalla en la sección de nombre del paciente me clavó en el sitio. Sofía García. Me quedé sin aliento. Ese nombre no me era desconocido. Era el nombre de la antigua prometida de Diego, la que según él había muerto hacía 5 años en un terrible accidente de tráfico. La mujer por la que Diego se entristecía en ciertas fechas cada año, la que a veces murmuraba en sueños por la noche, la mujer por la que lloraba diciendo, no pude protegerla. Pero ahí estaba, en el registro de un hospital. La fecha era la de hoy. Mis ojos se deslizaron hacia el resto de la línea, y en ese momento el aire de la habitación desapareció. Mis pulmones se quedaron sin oxígeno. Estado seguimiento de embarazo semana 29. Información del cónyuge Diego. El apellido era el mismo que el mío. El apellido de mi marido. Contacto el número de móvil de Diego. Tuve que agarrarme a la mesa. Si no me habría desplomado. El mundo empezó a girar a mi alrededor. Un sabor amargo me subió desde el estómago hasta la garganta. Sofía García estaba viva. Sofía García estaba embarazada. Y el padre del bebé era mi marido Diego. Mi cerebro se negaba a procesar esta información. No puede ser, susurré en la habitación vacía. Ella murió. Diego me lo contó. Lloró. Es mentira. Es un error. Llevé la mano al ratón. Pensé que quizás era una coincidencia de nombres, pero conocía de memoria el número de contacto. Era el número del hombre que esa mañana me había besado y se había ido de casa diciendo, tengo una escritura importante. Miré los detalles en la pantalla. Última cita ayer. Notas: breve apunte del médico. El futuro padre desea asistir al parto. El desarrollo del bebé es normal. Mientras yo me consumía en esta fría habitación temiendo que mi regazo se quedara vacío, mi marido vivía la emoción del bebé en el vientre de la mujer que me había dicho que estaba muerta. El exceso de trabajo de Diego, sus viajes fuera de la ciudad, sus reuniones hasta tarde, todo era mentira. La almohada en la que había dormido durante años, la mesa que habíamos compartido, los sueños que había construido. Todo estaba edificado sobre una enorme mentira. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Esta vez era pura rabia. Una rabia que quemaba como el fuego. Cuando oí el sonido del pomo de la puerta me aparté rápidamente. Volví a mi sitio. El doctor Mateo entró. No me miró a la cara. Se sentó en su silla. Apagó la pantalla del ordenador. La fuente de agua estaba estropeada, dijo. Su voz seguía siendo tensa. Luego levantó la cabeza y me miró. Vio la devastación en mis ojos. Sabía que lo había entendido. Elena dijo, a veces la vida nos pone pruebas inesperadas, pruebas más duras que los resultados de un laboratorio. Cogí mi bolso. No pude decir ni una palabra. Tenía un nudo enorme en la garganta. Sentía que si hablaba gritaría. Solo asentí con la cabeza y salí de la consulta. Cuando salí al pasillo, el bebé de la mantita rosa y su madre se habían ido. El hospital me pareció más frío, más oscuro. Saqué el teléfono del bolsillo. En el salvapantallas teníamos una foto de nuestra boda con Diego. Qué felices parecíamos. Qué inocente era yo. Quise aplastar esa foto con el pulgar, pero no lo hice. Respiré hondo. El aire que llenaba mis pulmones era cortante. Diego me había engañado. Me había tomado por tonta. Mientras yo creía estar luchando con un pasado que creía muerto, en realidad había vivido dentro de una mentira viva. Pero Elena no estaba acabada. Al salir de la clínica mientras bajaba las escaleras, el sonido de las cosas que se rompían dentro de mí resonaba. Sin embargo, en lugar de cada pieza rota, surgía una determinación más dura, más afilada. No iba a llorar. Al menos no ahora. Primero necesitaba ver la verdad con toda su crudeza. Mis pasos se aceleraron mientras caminaba hacia el aparcamiento. ¿Dónde estaba esa mujer que Diego decía que estaba muerta? Ese bebé. Esa barriga. Abrí la puerta de mi coche. Me senté en el asiento. Me miré en el espejo retrovisor. La mujer de mis ojos, que ardía con un anhelo puro e infantil, se había ido. En su lugar había llegado una mujer enfurecida, lista para renacer de las cenizas de la traición. Giré la llave. Con el sonido del motor tomé mi decisión. No iría a casa. No iba a llamar a Diego para pedirle explicaciones. Todavía no. Primero encontraría a esa mujer, a Sofía García, y vería con mis propios ojos la segunda vida que mi marido había construido. Esta historia no iba a terminar aquí. En realidad todo acababa de empezar. Si tú también confías en la persona más cercana a ti, escucha atentamente lo que viví, porque a veces la realidad puede ser más impactante que la peor de las pesadillas. Después de salir del hospital, conduje sin rumbo durante un rato por el asfalto gris de Madrid. Apagué la radio. No quería oír nada más que el zumbido monótono del motor. En mi mente, solo resonaba la voz de Diego. Esa voz temblorosa, dolida, magistralmente afinada.
Durante 4 años, exactamente 4 años, había vivido a la sombra de un fantasma que en realidad nunca había existido. Al detenerme en un semáforo en rojo, mi mirada se posó en el asiento vacío del copiloto. Recordaba como si fuera ayer el momento en que Diego, sentado en ese mismo asiento, me contó la noche del accidente. Era un atardecer lluvioso. Había aparcado el coche a un lado y se había llevado la cabeza a las manos. Llovía, Elena había dicho con la voz ahogada. Como hoy. La visibilidad era nula. Cuando vi los faros del camión ya era demasiado tarde. Giré el volante, pero el grito de Sofía todavía resuena en mis oídos. No pude sacarla del coche. Las llamas. Esas llamas también quemaron mi vida. Esa noche lo había abrazado, le había dejado llorar en mi pecho. Mientras le acariciaba el pelo pensaba para mis adentros, qué hombre tan leal como sigue queriendo a su amor perdido. Había consolado a mi propio marido mientras guardaba luto por su antigua prometida. Qué estúpida había sido. Esas lágrimas, esos temblores, esas descripciones detalladas. Todo había sido puro teatro. Cuando llegué a casa estaba a punto de anochecer. Nuestro coqueto piso en Chamberí parecía desde fuera una fortaleza de paz. Geranios en el balcón, cortinas de encaje en las ventanas. Todo parecía tan normal, tan perfecto que se me revolvió el estómago. Me tembló la mano al meter la llave en la cerradura. Ese familiar clic ya no me recordaba la apertura de la puerta de mi casa, sino la de la tapa de una caja de mentiras. Entré. La casa estaba en silencio. En el perchero del recibidor colgaba la gabardina beige de Diego. A su lado mi paraguas. ¡Qué bien combinaban! Igual que nosotros. La pareja ejemplar, como decían los vecinos. «¿Qué caballero es el señor Diego? ¿Qué dama es la señora Elena?», decían. Nadie conocía la frialdad tras estas paredes, mi anhelo por tener un hijo y el falso luto de Diego. Fui al salón. Lancé el bolso sobre el sofá. Miré el estante superior de la librería, lo que Diego llamaba el rincón de Sofía. Allí había una foto borrosa en blanco y negro, la silueta de una mujer caminando de espaldas junto al mar. Diego había dicho, «No soporto mirarla a la cara. Esta foto es suficiente». Ahora lo entendía. Esa foto probablemente era una imagen cualquiera descargada de Internet. No podía poner una foto de la cara de Sofía, porque existía la posibilidad de que nos encontráramos en algún sitio. Madrid, a pesar de todo, es pequeño. Me detuve frente a la librería. Mis ojos se quedaron fijos en esa foto. Recordé los famosos días de luto de Diego. Cada año en noviembre, en la fecha en que supuestamente ocurrió el accidente, salía de casa diciendo, «Hoy es un día muy difícil para mí, Elena. No puedo respirar. Necesito estar solo un rato e ir al cementerio». A veces no volvía en toda la noche. Pasé la noche en vela junto a su tumba, decía. Cuando al día siguiente volvía a casa con los ojos hinchados, yo le preparaba una sopa caliente y le daba una manta. Resulta que esas fechas eran sus días especiales con Sofía. Quizás el día que se conocieron o algún otro día importante para ellos. No pasaba las noches en vela en ningún cementerio. Iba a ver a la otra mujer, a Sofía. Mi marido había utilizado mi compasión, mi comprensión para camuflar la vida que mantenía con otra mujer. Entré en el dormitorio. Nuestra cama estaba impecablemente hecha. A Diego le encantaba el orden. Había dividido su vida en compartimentos así. En un cajón estaba yo, la esposa obediente comprensiva que quería un hijo. En el otro cajón estaba Sofía, la apasionada, la que venía del pasado, la que ahora estaba embarazada. Y esos cajones nunca se mezclaban. Abrí el cajón de la mesita de noche. Los relojes de Diego, sus gemelos, y al fondo esa pequeña caja de madera sin cerradura, pero que siempre había sentido que era especial. Siempre me había contado que allí guardaba lo único que quedaba de Sofía, un colgante quemado. Solo pude encontrar esto entre las cenizas, había dicho con los ojos llorosos. Tomé la caja en mis manos, levanté la tapa. Dentro había un colgante de plata ennegrecido, una mariposa. Durante años había mirado este colgante y sentido pena por una mujer que había muerto joven. Pero ahora, al mirarlo de cerca, vi el pequeño sello en la parte posterior. El sello de la marca. Esta marca pertenecía a una tienda de bisutería barata que se había hecho popular el año pasado. No podía haber salido de un incendio de hacía 5 años. Este colgante no era antiguo, y las marcas de quemaduras eran probablemente un trabajo de envejecimiento torpe y apresurado hecho con un mechero. Apreté el metal en mi mano. Se calentó en mi palma. Esta prueba falsa resumía toda la farsa de Diego. El dolor que me había ofrecido no era más que una baratija comprada en un mercadillo con unas marcas superficiales. En ese momento, cada instante de nuestro matrimonio pasó ante mis ojos. La sombra que se instalaba en su rostro cada vez que salía el tema de los hijos, sus palabras. No puedo volver a vivir el miedo a perder a alguien. ¿Y si le pasa algo a nuestro hijo? Resulta que su miedo no era a perder. Su miedo era a no poder manejar 2 familias a la vez. Ya iba a tener un hijo.
Quizás el embarazo de Sofía fue planeado, y Diego estaba jugando la carta del trauma para reprimir mi deseo de tener un hijo. Fui al baño. Me miré en el espejo. Mi rostro pálido, mis ojos hundidos. Era yo quien llevaba el peso de este matrimonio, la que guardaba el luto, la que cedía, la que aguantaba, pero la persona por la que se guardaba luto en realidad nunca había muerto. Mi mirada se posó en el cepillo de dientes de Diego, el de mango azul, al lado el mío rosa. Qué inocentes parecían, uno al lado del otro. Rápidamente cogí el cepillo de dientes de Diego. Lo tiré con rabia a la basura. Este pequeño gesto sin sentido me dio una extraña fuerza. Ya no iba a interpretar el papel de víctima en esta casa entre estos objetos a la sombra de estos recuerdos. Volví al salón y me senté en el sofá. Había oscurecido por completo, pero no encendí las luces. Diego llegaría pronto. Se pondría de nuevo su máscara de marido cansado y abnegado. Estoy agotado, Elena. El mercado está muy parado, diría. Quizás vendría aquí después de haber estado con Sofía acariciando al bebé en su vientre, con el olor de otra casa sobre él. Metí la mano en mi bolso. Repetí mentalmente el número de teléfono que vi en la consulta del doctor Mateo. En la agenda de Diego no había ningún número guardado como Sofía, pero recordé a ese fontanero Carlos el Manitas al que llamaba con frecuencia, sus salidas al balcón en mitad de la noche diciendo: «Carlos tiene otra vez una fuga en una obra». Saqué mi teléfono. Debía hacer un movimiento que confirmara mis sospechas, no llamar al número de Diego desde mi agenda. Pero no, ahora no. Quería mirar a Diego a la cara cuando llegara a casa y ver la fealdad debajo de esa máscara. Se oyó el sonido de una llave en la cerradura. Mi corazón empezó a martillar contra mi pecho. Ese familiar sonido metálico ya no era el de una vuelta a casa, sino una declaración de guerra. Respiré hondo. Coloqué en mi rostro una expresión falsa como la que Diego me había mostrado durante años. Pero esta vez la expresión no era de afecto, sino de una calma glacial. La puerta se abrió. La luz amarilla de la lámpara del salón se clavó en mis ojos como un cuchillo. Diego estaba en el umbral con las llaves en la mano. Llevaba esa máscara familiar de marido cansado pero afectuoso. Sus labios se movieron, dijo algo, pero mis oídos zumbaban. Una sola imagen estaba suspendida en mi mente, como si estuviera grabada a fuego en mi retina. La fría pantalla azul del ordenador del hospital. Nombre del paciente: Sofía García. Semana de gestación 29. Información del cónyuge Diego. Estas palabras que daban vueltas en mi cerebro ahogaban la voz de Diego que preguntaba: «Elena, ¿estás bien, cariño?». La conmoción había paralizado todo mi cuerpo. Sentía un hormigueo en las yemas de los dedos. El hombre que tenía delante era el hombre con el que había compartido almohada durante 4 años, cuyo olor conocía de memoria, para quien preparaba el desayuno cada mañana. Pero también era el marido de una mujer embarazada de 7 meses, cuyo nombre estaba escrito en esa pantalla. Diego se quitó los zapatos y caminó hacia mí. Cada uno de sus pasos producía un sonido sordo sobre la alfombra. Cuando se sentó a mi lado, el cojín del sofá se hundió bajo su peso. Ese hundimiento se sintió como el derrumbe de mi mundo. «Estás pálida como la cera», dijo llevándose la mano a mi frente. «Estás enferma». Quería apartar su mano, gritar con todas mis fuerzas. Quería preguntarle: «¿Tienes otra esposa?». Quería restregarle la verdad en la cara, pero no pude. La lengua se me había pegado al paladar. Bajo el efecto del shock, solo pude mirarlo con los ojos vacíos. La cabeza fue todo lo que pude decir. Mi voz sonó ronca y débil. «Me duele mucho». La expresión de preocupación en el rostro de Diego era tan realista que por un momento dudé de mi propia cordura. ¿Lo habría visto mal? Quizás era una coincidencia de nombres. Pero no, el número de teléfono estaba allí. Ese número era el del teléfono que Diego llevaba en el bolsillo en ese mismo momento. Y esa referencia al cónyuge. Esto no era solo una aventura. Era una vida planificada con un aire de oficialidad y seriedad. «¿Fuiste al médico hoy?», preguntó Diego mientras se quitaba la chaqueta. Su voz era tranquila, pero capté un destello de inquietud de una fracción de segundo en sus ojos. Sin apartar la mirada de él, dije: «Fui». Diego se detuvo. Sus manos, mientras se desabrochaba la camisa, quedaron suspendidas en el aire. «¿Y?», dijo conteniendo la respiración. «¿Qué dijo el doctor Mateo?». Verlo así me revolvió el estómago. Lo que le preocupaba no era mi salud o si tendríamos un hijo o no. Lo que le preocupaba era si su secreto había sido descubierto. «Negativo», dije con una voz gélida. «Otra vez no. No vamos a tener un hijo». Los hombros de Diego cayeron. Soltó el aire que había estado conteniendo con un suspiro audible. No pudo ocultar la expresión de alivio que se extendió por su rostro. «Será lo que Dios quiera, mi amor», dijo añadiendo un falso tono de tristeza a su voz. «Supongo que no es el momento. Nos tenemos el uno al otro, ¿verdad? Nos tenemos el uno al otro». Sin embargo, él ya había vaciado el significado de ese nosotros,
y había construido otro nosotros diferente. En ese momento, todas las historias de luto que Diego me había contado durante años pasaron por mi mente como una película. Sus visitas a la tumba de Sofía, sus depresiones en los aniversarios del accidente, sus murmullos en sueños por la noche. Todo era una farsa diabólica tejida para ocultarme a esa mujer y al bebé que estaba por nacer. Sofía no había muerto. Sofía estaba embarazada y Diego manejaba magistralmente dos vidas paralelas. Me levanté, mis piernas temblaban. Respirar el mismo aire que él en la misma habitación era como inhalar un gas venenoso. Me voy a la cama, Die. No vas a comer nada. Debes tener hambre, dijo detrás de mí. Sin responder, entré en el dormitorio y cerré la puerta. Me apoyé en la puerta y me deslicé hasta el suelo. En la oscuridad de la habitación, esa pantalla volvió a aparecer ante mis ojos. Sofía García. 29 semanas, 7 meses. Durante 7 meses, Diego había estado interpretando a mi lado el papel de un marido que se consumía de anhelo por un hijo, mientras que en otro lugar vivía la emoción de la paternidad. Quizás miraba fotos de ecografías, pintaba la habitación del bebé, pensaba en nombres. ¿Qué pasaría por su mente mientras observaba mi decepción, mis lágrimas cada mes? Sentía pena o se reía por dentro. Me tapé la boca con la mano. Ahogué un sollozo. No iba a llorar. No iba a derramar ni una sola lágrima por este hombre, por esta mentira. Mi conmoción se estaba transformando lentamente en una rabia fría y afilada. Saqué el teléfono del bolsillo. La luz de la pantalla me iluminó la cara. Con los dedos temblorosos abrí el buscador. Escribí ese nombre, Sofía García. Miles de resultados. Pero yo buscaba a la que vivía en Madrid. Recordé el barrio que aparecía en el ticket de supermercado que había encontrado en la chaqueta de Diego Usera. Abrí el mapa. Miré las calles alrededor de ese supermercado. Calles estrechas y corrientes edificios adosados. Sofía estaba en algún lugar de allí, una mujer con una gran barriga esperando que su marido volviera del trabajo. ¿Lo sabría ella? ¿Sabría que Diego estaba casado? ¿O era ella otra víctima como yo? ¿Qué le habría dicho Diego? ¿Estoy divorciado? ¿O viajo mucho por trabajo? Cogí mi almohada y me senté en el borde de la cama. Miré la almohada de Diego. Pensé en las artimañas que bullían en la cabeza del hombre que dormía en esa almohada. ¿Cómo podía dormir? ¿Cómo podía soportar el peso de dos mujeres, dos vidas, mentiras tan grandes? El pomo de la puerta giró lentamente. No estaba cerrada con llave, pero Diego no entró. Elena susurró, desde detrás de la puerta. ¿Necesitas algo? No respondí. Me hice la muerta, igual que él había hecho con Sofía. Buenas noches, dijo, y el sonido de sus pasos se alejó. Se encendió el sonido del televisor del salón. La rutina continuaba. Pero para mí la vida había terminado en el momento en que salí de esa consulta. Había comenzado una pesadilla completamente diferente. Esa palabra cónyuge en la pantalla era el certificado de defunción de mi matrimonio. Tenía que esperar a que amaneciera. Cuando saliera el sol, iría a la dirección del ticket de supermercado. Recorrería ese barrio calle por calle. Si era necesario, llamaría a todas las puertas. Encontraría a Sofía García. Vería esa barriga con mis propios ojos. Quería ver las mentiras de Diego encarnadas frente a mí. Solo entonces podría decidir qué hacer. Me tumbé en la cama, pero no cerré los ojos. Mientras observaba las sombras en el techo, la mujer pura y frágil que había en mí cambiaba lentamente de piel. Ahora solo era una detective cruel y hambrienta de verdad. Y el final de esta historia no lo escribiría Diego, lo escribiría yo. Cuando las primeras luces del alba se filtraron por las cortinas de tul de nuestro dormitorio, Diego dormía profundamente a mi lado. Su pecho subía y bajaba a intervalos regulares. Dormía con esa expresión inocente ajena a todo. Esta imagen que una vez me dio paz ahora me revolvía el estómago. Me levanté lentamente de la cama. Cada movimiento era calculado. Caminaba de puntillas para que los muelles de la cama no crujieran, para que el parqué no hiciera ruido. Fui al baño y me eché agua fría en la cara. Miré mi reflejo en el espejo. Tenía ojeras moradas por el insomnio, pero había una extraña y gélida claridad en mi mirada. Ya no era la Elena que lloraba y sufría. Era una cazadora. Me puse ropa sencilla que no llamara la atención. Unos pantalones de tela negros, una camisa blanca, me recogí el pelo en una coleta apretada. En mi bolso metí mi cuaderno, un bolígrafo y esas gafas de montura de pasta que a veces usaba en el trabajo. Cuando salí de casa, Diego todavía dormía. Dejé una nota en la mesa de la cocina. He tenido que salir temprano. Hay mucho trabajo. Esta fue la primera mentira que le dije y no sería la última. Cuando me subí al coche, mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Introduje en el navegador la dirección del ticket de supermercado. El camino a Usera estaba atascado por el tráfico de la mañana.
Cada vez que me detenía construía escenarios en mi mente. ¿Y si no estaba en casa? ¿Y si Diego estaba allí? Cuando llegué a Usera me encontré con un mundo muy diferente al de Chamberí donde vivíamos. Cuestas empinadas, edificios adosados, apoyados unos en otros, niños corriendo por las calles. Este lugar era más ruidoso, más complejo, pero más vivo. Aparqué el coche un poco más allá del supermercado. El lugar del ticket era la despensa del barrio. Era una pequeña tienda de barrio, un ultramarinos. Entré. Un fuerte olor a queso curado y pan recién hecho me llenó las fosas nasales. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad y con barriga leía un periódico deportivo. Compré una botella de agua. Me dirigí a la caja. El corazón me latía en la garganta, pero intenté mantener la voz firme. Que vaya bien, dije mientras le daba el dinero. Estoy buscando a un conocido por aquí, quizás lo conozca. El señor Diego, es agente inmobiliario. El hombre se detuvo mientras metía el dinero en la caja. Me miró por encima de las gafas. ¿Qué Diego? El del edificio amarillo. Sí, dije lanzando un dado al aire. Creo que su mujer está embarazada. El rostro del hombre se iluminó. Ah, Diego, claro que lo conozco, hombre. El marido de Sofía. Viven justo enfrente en ese edificio amarillo. En el tercero. Con la mano señaló el edificio de enfrente con la pintura desconchada. Luego, bajando la voz como si fuera un cotilleo, se inclinó sobre el mostrador. Es un tío estupendo. Lo ha pasado muy mal el pobre. Fruncí el ceño. Ah, sí. ¿Por qué? El tendero negó con la cabeza. La exmujer le hizo la vida imposible, tía. La mujer le amargó la existencia. El pobre hombre las pasó canutas hasta que se divorció. Menos mal que ahora con Sofía le ha vuelto la sonrisa. Y van a tener un bebé. Están muy felices. Mis rodillas flaquearon al oír aquello. Tuve que apoyarme en el mostrador. Así que esa era la historia. Yo no estaba muerta. Yo era la exmujer malvada que le había hecho la vida imposible y de la que se había divorciado a duras penas. Diego no solo me había ocultado a Sofía, también me había descrito a Sofía como un monstruo. Era la mala en la historia de mi propio marido. Gracias, fue todo lo que pude decir. Cogí el agua y salí a trompicones. Respiré el aire fresco, pero mi rabia no disminuía. Al contrario, crecía como un fuego avivado. Miré el edificio amarillo. En el balcón del tercer piso había ropa tendida. Ropa de bebé, peleles, diminutos calcetines que se mecían con el viento. En ese momento la puerta del balcón se abrió y salió una mujer. Sofía, la mujer de la foto que encontré en la caja de Diego. Llevaba el pelo moreno recogido en un moño alto y un vestido de embarazada holgado. Su barriga era muy prominente. Se llevó la mano a la cintura y se inclinó con dificultad. Cogió una prenda de la cesta y la tendió en la cuerda. Tenía una expresión cansada pero serena. Verla en carne y hueso me golpeó la cara con toda la realidad como una bofetada. No era un fantasma. No era una rival. Era otra mujer engañada. Volví al coche. ¿Qué iba a hacer ahora si me plantaba en su puerta y gritaba: «Soy la mujer de este hombre»? ¿Qué pasaría? Estaba embarazada. Podría desmayarse. Podría pasarle algo al bebé. Diego lo usaría, me culparía. No tenía que actuar con más inteligencia. Tenía que entrar en esa casa. Tenía que tocar esa vida, ver las mentiras de Diego con mis propios ojos. Mi mirada se posó en el maletín del trabajo en el asiento trasero. Dentro tenía folletos de presentación de nuestra empresa y formularios de encuestas. Una idea me vino a la mente y una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Saqué del bolso mis gafas de montura de pasta y me las puse. Cogí mi cuaderno. En una tienda de bebés cercana compré una mantita de tacto suave que vi en el escaparate. La hice envolver para regalo. Ya no era Elena. Era una investigadora de mercado de productos para bebés. Respiré hondo y salí del coche. Caminé hacia la puerta del edificio amarillo. El portal olía a humedad y a aceite frito. Mientras subía las escaleras, mi corazón se aceleraba con cada escalón. Primer piso, segundo piso y tercer piso. Me detuve frente a la puerta de acero marrón. En el felpudo ponía bienvenidos. ¡Qué gran ironía! Llamé al timbre. Desde dentro se oyeron pasos de zapatillas. Miraron por la mirilla. Luego se oyó el sonido de una cerradura. La puerta se abrió lentamente. Sofía estaba frente a mí. De cerca parecía más joven, más inocente. Tenía los ojos hinchados, pero su mirada era suave. Se sorprendió al verme. Sí, dijo amablemente. Aclaré la garganta. Le di a mi voz el tono más profesional posible. Hola, dije sonriendo. Disculpe las molestias. Vengo de una empresa de productos para bebés. Estamos haciendo un estudio de mercado para futuras mamás en su zona. Tenemos pequeños regalos para las que participan. Levanté ligeramente el paquete de regalo en mi mano. La sospecha en el rostro de Sofía se desvaneció al instante. Fue reemplazada por una sonrisa emocionada. Su mano fue instintivamente a su barriga. «Ay, de verdad», dijo. «Qué amables. Solo serán unas pocas preguntas».
Puede responder en la puerta si lo prefiere, dije, esperando en realidad que me invitara a pasar. Sofía abrió la puerta de par en par. ¿Qué va, mujer? ¿Cómo en la puerta? Pase, pase. Justo me estaba preparando una infusión. Estaba a punto de hablar con las paredes de la soledad. Mi marido está en el trabajo. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Mi marido está en el trabajo. Esa frase me dio un puñetazo en el estómago. Mi marido también era su marido. Al cruzar el umbral, sentí que el corazón se me salía del pecho. Estaba entrando en la otra casa de mi marido en su reino prohibido. Mientras me quitaba los zapatos, vi colgada en el perchero del recibidor esa familiar gabardina beige. La gabardina de Diego. Era idéntica a la que tenía en mi casa. Así que se había comprado dos. Una allí y otra aquí. Este detalle demostraba una vez más lo diabólico que era su plan. Bienvenida. Me llamo Sofía, dijo la mujer extendiendo la mano. Le estreché la mano. Su mano era cálida y suave. Encantada, dije mirándola a los ojos. La mentira salió de mis labios sin que mi voz temblara. Yo soy Laura. Pase al salón, por favor, dijo Sofía. Señaló con la mano la habitación luminosa al final del pasillo. Al quitarme los zapatos y entrar hasta la suavidad de la alfombra bajo mis pies, me recordó a mi propia casa. Pero la similitud no se limitaba al suelo. La disposición del salón, la colocación de los sofás, incluso el ángulo del televisor, reflejaban el gusto meticuloso de Diego. Esto no era el piso de una amante cualquiera, era el otro hogar de mi marido. Mis ojos recorrieron involuntariamente las paredes, los estantes, y entonces vi los marcos de fotos sobre el mueble del televisor. La respiración se me atascó en la garganta. En el marco de delante, Diego y Sofía sonreían con las cabezas juntas. Detrás de ellos, un mar azul intenso. Diego llevaba esa camisa de lino azul que yo misma le había metido en la maleta el verano pasado cuando dijo: «Tengo una reunión de distribuidores en Marbella». En la foto se le veía tan feliz, tan en paz, que no había ni rastro de esa máscara de hombre que vive a la sombra de un pasado doloroso que llevaba conmigo. Le brillaban los ojos. «Hacen muy buena pareja», dije. Sorprendida de que mi voz no temblara, tragué el nudo que tenía en la garganta. «Se les ve muy felices». Sofía sonrió. Se llevó la mano a la barriga y miró la foto. «Gracias. Esa foto es de nuestra luna de miel». A Diego no le gusta mucho hacerse fotos, pero ese día no me dijo que no. Luna de miel. Se me aflojaron las rodillas. Tuve que dejarme caer en el sofá más cercano. Cuando nos casamos, Diego había dicho: «Hay mucho trabajo, Elena. Ahora no podemos irnos de vacaciones. Tenemos deudas. Ya lo compensaremos más adelante». Ese más adelante nunca llegó. Resulta que había usado ese derecho a vacaciones, ese presupuesto, ese tiempo aquí con esta mujer. Sofía se dirigió a la cocina. «Le traigo enseguida una infusión. A mi marido también le encanta». Por las noches nos la tomamos juntos uno frente al otro. Mientras ella estaba en la cocina, yo seguí escudriñando la habitación como un detective que inspecciona la escena de un crimen. Un libro sobre la mesita de centro llamó mi atención. Levanté la tapa. En la primera página, una nota manuscrita. «Para mi querido marido, mi héroe Diego. Sofía». Dejé el libro en su sitio. Sentí como si me quemaran los dedos. Sentí. En ese momento, mi mirada se posó en la Rebeca gris que estaba tirada sobre el sillón individual. Conocí a esa Rebeca. Se la había regalado a Diego hacía 2 años. Una semana después se había quejado: «Creo que me la dejé en la oficina. No la encuentro». Se la habrá llevado la de la limpieza. La Rebeca que creía perdida estaba ahora en el sillón de otra mujer impregnada de su olor. Sofía entró con una bandeja. El tintineo de los vasos rompió el silencio. Dejó la infusión delante de mí y se sentó en el sofá de enfrente al lado de la Rebeca gris. «¿A qué se dedica su marido?», pregunté. Saqué mi cuaderno y, fingiendo escribir, no aparté los ojos de su rostro. «Es agente inmobiliario», dijo con orgullo. «Trabaja muchísimo. No conoce ni día ni noche. A veces tiene que ir fuera de la ciudad por temas de escrituras. Pasa días sin venir, pero no importa. Se esfuerza por nosotros, por el futuro de nuestro bebé. Los días que Diego me decía que estaba de viaje de negocios los pasaba aquí. Las tardes que me decía que se quedaba a hacer horas extras, se sentaba en este sofá a tomar una infusión con Sofía». «¿No es difícil?», pregunté apretando el bolígrafo contra el cuaderno. «Estar sola durante el embarazo». Sofía suspiró profundamente. Una sombra de tristeza cubrió su rostro. «Claro que es difícil, pero tengo que apoyar a Diego. Quiero que encuentre la paz después de la pesadilla que vivió con su exmujer». El bolígrafo se congeló en mi mano. «¿Su exmujer?» «Sí», dijo Sofía bajando la voz, como si estuviera contando un secreto. «Esa mujer lo agotó. Tenía problemas psicológicos. Se obsesionó con Diego. Su divorcio fue muy complicado. La mujer no paraba de crear problemas, lo amenazaba. Diego todavía tiene miedo a veces de que se le aparezca.
Por eso mantenemos nuestra dirección en secreto. La sangre se me heló en las venas al oír aquello. Estaba escuchando la historia escrita por mi propio marido, que me convertía en un monstruo, en una loca obsesionada. Mientras yo intentaba ser su confidente, su compañera, él me había retratado como la mala para protegerse. Entiendo, fue todo lo que pude decir. Mi voz era gélida, pero Sofía lo atribuyó a mi profesionalidad. Y bueno, ¿cómo van los preparativos de la habitación del bebé? Parte de nuestra investigación trata sobre las preferencias en las habitaciones infantiles. Ah, claro. Esa es mi parte favorita, dijo Sofía. Su rostro se iluminó de nuevo. Se levantó con dificultad. Venga, se la enseño. Entramos en la habitación al final del pasillo. Al abrir la puerta, el olor a pintura fresca y a muebles nuevos me golpeó la cara. La habitación parecía sacada de la portada de una revista. Las paredes estaban pintadas de un azul pálido. Delante de la ventana había una cuna de madera blanca. Sobre la cuna colgaba un móvil, nubes y estrellas diminutas. Pero el detalle que realmente me destrozó fue la mecedora de la esquina. Conocía esa mecedora. El mes pasado había visto un cargo elevado en el extracto de la tarjeta de crédito de Diego. Cuando le pregunté, me dijo: hemos comprado sillones nuevos para la sala de espera de la oficina, para que los clientes estén cómodos. Ese sillón no era para la oficina, era para que Sofía estuviera cómoda mientras daba el pecho a su bebé. Me acerqué a la cuna. Dentro había una mantita cuidadosamente doblada. Sofía se acercó a mí. Puso la mano en el borde de la cuna. La montó su padre, dijo sonriendo. Estuvo horas. Si faltaba un tornillo, ponía el mundo patas arriba. Quiere que todo sea perfecto para su hijo. El hombre que venía conmigo al médico y decía: no ha podido ser el que era incapaz de cambiar una bombilla en casa, aquí se había convertido en un manitas. Para su hijo. La puerta del armario estaba ligeramente entreabierta. Mi mirada se desvió hacia allí. Dentro, pequeños peleles y bodys estaban colgados en perchas, y en el estante inferior del armario había un par de zapatillas de estar por casa de hombre, las mismas que usaba Diego en casa, azules con estampado de cuadros escoceses. En ese momento la dimensión de la traición dejó de ser solo emocional. Esto era una operación sistemática y planificada. Diego se había comprado 2 de cada cosa para no mezclar sus 2 vidas. 2 gabardinas, 2 pares de zapatillas. 2 vidas. No era un invitado en esta casa. No era un fugitivo. Este era su hogar. Sofía era su mujer. El bebé era su hijo. Y yo solo era la otra mujer a la que visitaba por las noches, a la que dormía con mentiras. Miré las letras de madera colgadas en la pared sobre la cabecera de la cama. Lucas. El bebé se iba a llamar Lucas. Nos había robado nuestras esperanzas y se las había dado a esta habitación, a este bebé. ¿Me puede dar un poco de agua, por favor?, dije. Ya no tenía fuerzas para mantenerme en pie. Las náuseas en mi estómago se habían vuelto insoportables. Ahora mismo se la traigo, dijo Sofía, y salió de la habitación. Me quedé sola en la habitación del bebé, junto a la cuna que había montado Diego al lado del sillón que él había comprado. La presencia de Diego en esta habitación era tan intensa que parecía que estaba detrás de mí respirando. Este hombre no era solo un mentiroso. Era un ladrón emocional. Había robado mis años, mi juventud, mis sueños de ser madre y los había invertido en esta casa. Cuando Sofía volvió con un vaso de agua, intenté recomponer la expresión de mi rostro. Bebí el agua de un trago. Muchas gracias, dije. Mientras dejaba el vaso sobre la mesa, ya tengo que irme. Me ha ayudado mucho. Vuelva cuando quiera, dijo Sofía, con sinceridad. Me acompañó hasta la puerta. Venga también después del parto. Así conoce a Lucas. Esa invitación fue el golpe final para mi corazón. Al salir por la puerta miré por última vez esa gabardina beige en el perchero. Esa gabardina era la piel del hombre de mi casa, pero el hombre que había dentro era un extraño. Cuando salí del edificio, las piernas apenas me sostenían. Al subir al coche y cerrar la puerta, me apoyé en el volante, pero no lloré. Se me habían agotado las lágrimas. En su lugar se instaló una decisión fría, afilada como una cuchilla. Diego volvería a casa esa noche. Se pondría de nuevo su máscara de cansancio. Pero esta vez no encontraría a la Elena creyente y enamorada. Esta vez habría una mujer que conocía la cuna que había montado las mentiras que había contado y el Lucas que esperaba. Y esa mujer había jurado romper este juego. Los 3 días siguientes fueron los más largos y silenciosos de mi vida. Vivir en esa casa, en las habitaciones donde Diego respiraba, inhalar el mismo aire que él, era como si fragmentos de cristal se clavaran en mis pulmones. Cada vez que lo miraba a la cara, cada vez que me llamaba cariño, cada vez que me acariciaba el pelo, se me contraía el estómago y tenía que hacer un esfuerzo para no vomitar. Había llegado el momento de bajar el telón de este teatro. A la mañana siguiente, justo después de que Diego se fuera a trabajar, me preparé.
Esta vez no llevaba la ropa sencilla de la investigadora Laura. Llevaba mi propia ropa, la armadura de Elena. En mi bolso metí una sola cosa, nuestro libro de familia de tapas rojas y letras doradas. Cuando llegué a Usera, el cielo estaba gris. El peso de la lluvia inminente se cernía sobre la ciudad. Me detuve frente al edificio amarillo. Salí del coche. Mis pasos esta vez no eran temblorosos, sino firmes y decididos. Mientras subía las escaleras, el corazón me martilleaba en el pecho. Pero no era por miedo, sino por el peso de la verdad. Llamé al timbre. Cuando la puerta se abrió, Sofía estaba frente a mí. Llevaba de nuevo ese vestido holgado. Se había recogido el pelo en un moño despeinado. Al verme, una genuina sorpresa se dibujó en su rostro. «Ah», Laura dijo sonriendo. «¿Se ha olvidado algo? ¿O hay más encuesta?» La miré a los ojos. Esos ojos marrones llenos de confianza. Por un instante la rabia que sentía luchó con la compasión, pero no había tiempo que perder. Esta mentira no podía continuar. «¿Puedo pasar, Sofía?», dije. La frialdad de mi voz congeló la sonrisa en su rostro. «Claro. Pase», dijo haciéndose a un lado. Entramos en el salón. Me senté en ese sofá familiar donde estaba la Rebeca de Diego. Sofía se sentó frente a mí. Juntó las manos sobre su barriga. Se había puesto nerviosa. «¿Hay algún problema?», preguntó. «Algo relacionado con la empresa». Abrí la cremallera de mi bolso. Saqué ese libro rojo y lo dejé sobre la mesita de centro justo delante de ella. «No me llamo Laura», dije sin apartar los ojos de ella. «Me llamo Elena». Sofía frunció el ceño. Sopesó el nombre en su mente. Luego sus pupilas se dilataron. Palideció de repente. Elena susurró. La exmujer obsesionada de Diego, esa Elena. Ex, no, dije con una voz gélida. Todavía soy la mujer de Diego. Desde hace 4 años. Sofía se echó hacia atrás sobresaltada. Se tapó la boca con la mano. No dijo. Negando con la cabeza. «Es imposible. Diego me lo contó. Os divorciasteis. Estás enferma. Lo acosas. Y has venido hasta aquí. ¿Cómo has encontrado mi casa?» El veneno de Diego había calado muy hondo. Me había convertido en una acosadora, y Sofía se lo había creído con todo su corazón. Saqué mi teléfono. Abrí la galería. Encontré la foto que nos habíamos hecho la semana pasada en la boda del primo de Diego. Le mostré la fecha debajo de la foto. «Mira», dije acercándole el teléfono a la cara. «Mira la fecha, Sofía. Esta foto es de la semana pasada. Mira el traje que lleva Diego. El reloj de su muñeca. La mujer que está a su lado soy yo. No nos hemos divorciado. Nunca nos hemos separado. Diego sale de esa casa cada tarde y viene a mi lado a nuestra casa en Chamberí». Sofía miró la foto. Entrecerró los ojos. Examinó la ropa de Diego, mi vestido, la forma en que nos abrazábamos. Luego su mirada se desvió hacia el libro rojo sobre la mesa. Con mano temblorosa lo cogió. Lo abrió. Vio nuestros nombres, vio la fecha. Y lo más importante, vio que no había ningún registro de divorcio. Pasó las páginas una y otra. Estaban en blanco. El silencio en la habitación fue roto por el sonido de las gotas de lluvia que empezaban a golpear la ventana. Sofía no gritó. No me atacó. Simplemente se quedó paralizada. La sangre desapareció por completo de su rostro. Sus labios empezaron a amoratarse. El libro de familia cayó de sus manos a su regazo. «Me lo había prometido», dijo. Su voz era apenas un susurro. Sus ojos se perdieron en el vacío en esa feliz foto de la luna de miel en la pared. Dijo que esa mujer era una pesadilla de mi pasado. Me lo juró por nuestro bebé. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero en silencio, sin sollozos. Solo había un momento de comprensión puro y devastador. Estaba presenciando cómo la vida de una persona se derrumbaba desde sus cimientos, cómo todo en lo que creía se convertía en polvo en un instante. «Lo siento», dije. Mi voz era débil. «Tenías derecho a saberlo. Tenías derecho a saber quién es el padre de tu hijo, qué clase de hombre es». Sofía no respondió. De repente su rostro se contrajo. Se agarró la barriga. Se le cortó la respiración. «Sofía», dije con preocupación. Intenté levantarme. «Ah», un gemido agudo y ahogado salió de sus labios. Se dobló en 2. Sus manos se aferraron con más fuerza a su barriga. Sus dedos se clavaron en la tela como si fueran a rasgarla. Algo está pasando. Gotas de sudor perlaban su frente. Estaba pálida como la cera. «Tengo contracciones», dijo entre dientes. «Muy fuertes. Como cuchillos». Corrí a su lado. La cogí del brazo. «Vale, tranquila. Respira hondo». Pero no podía calmarse. Su cuerpo no había podido soportar el golpe que su alma había recibido.
El estrés, la tristeza y el shock habían desencadenado una reacción en su cuerpo. El agua gimió. Sus ojos se abrieron con terror. He roto aguas. Bajé la mirada. Vi la mancha de humedad que se extendía desde el borde del sofá donde estaba la Rebeca gris hasta la alfombra. Había roto aguas. Solo estaba de 7 meses. Semana 29. Era demasiado pronto. No, ahora no, balbuceaba Sofía. Su voz se elevó con pánico. Es demasiado pequeño. No sobrevivirá. Elena, ayúdame. La mujer a la que acababa de llamar exmujer obsesionada, la mujer a la que temía ahora, me suplicaba ayuda desesperadamente. En ese segundo ambas olvidamos nuestros papeles. En ese momento, yo no era ni la esposa engañada ni la rival frente a la amante. Solo era una persona que debía ayudar a una madre en apuros. No tengas miedo, dije, intentando mantener la voz firme aunque por dentro temblaba. Cojo el teléfono. Llamo a una ambulancia. Vamos al hospital ahora mismo. No le pasará nada al bebé. Sofía se desplomó en el sofá. Su respiración se había vuelto rápida y entrecortada. Se le iban los ojos. Le apreté la mano que estaba helada. No me dejes, dijo con voz débil, clavándome las uñas en la palma de la mano. No llames a Diego. No lo llames, solo tú quédate tú. Al oír el nombre de Diego, la rabia volvió a encenderse en mi interior, pero la reprimí de inmediato. No era el momento. Estoy aquí, dije. No voy a ninguna parte. Cuando las sirenas de la ambulancia se oyeron al principio de la calle Sofía, estaba a punto de perder el conocimiento. El mundo de mentiras que Diego había construido se estaba derrumbando en ese salón, entre dolores de parto, el sonido de la lluvia y las sirenas. Y si saldríamos vivas de este derrumbe y sobre todo el destino de ese bebé inocente, Lucas lo decidiría en las próximas horas. En la estrecha y temblorosa cabina de la ambulancia, el sonido de las sirenas resonaba en mi cerebro. Sofía yacía en la camilla, clavándome las uñas en la palma de la mano con cada contracción. Su rostro estaba empapado en sudor, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. En ese momento, el complejo y sucio vínculo entre nosotras se había borrado. Ni ella era la otra mujer ni yo la esposa engañada. Solo éramos una persona que sufría y otra que le sostenía la mano. Aguanta, Sofía, dije intentando que mi voz se oyera por encima del ulular de las sirenas. Ya casi llegamos. Estamos a punto de llegar al hospital. Sofía negó con la cabeza. Le temblaban los labios. Es demasiado pronto, gimió. Si le pasa algo, no podré vivir, Elena. Si le pasa algo a mi hijo. A su hijo. Al hijo de Diego. Al hijo que yo nunca pude tener, con el que soñaba y por el que lloraba. Qué cruel era la realidad que la vida me ponía delante. Estaba ayudando a nacer al hijo de mi marido. Pero al ver el terror puro en los ojos de Sofía, los celos que sentía dieron paso a un extraño y pesado sentido de la responsabilidad. No podía permitir que esta mujer y la vida inocente en su vientre pagaran por los pecados de Diego. La ambulancia se detuvo en la puerta de urgencias del hospital. Las puertas se abrieron, el aire frío y el olor a hospital entraron de golpe. Los sanitarios bajaron la camilla rápidamente. Me quedé sin aliento corriendo tras ellos. Cuando entramos por las puertas automáticas, una enfermera nos detuvo. Llevaba un formulario en la mano. ¿Es usted familiar de la paciente?, preguntó apresuradamente. Dudé. ¿Quién era yo? ¿La esposa de su marido? ¿La otra esposa del hombre que la había engañado? ¿O la persona que le había dado la noticia que le destrozó la vida? Desde la camilla, Sofía extendió la mano hacia mí. Había una expresión suplicante en sus ojos. Tenía un miedo mortal a quedarse sola, a enfrentarse al parto sola en este lugar frío. Soy su hermana, dije. La mentira se había convertido en lo más fácil de decir para mí en los últimos días. Soy su hermana. Me quedaré con ella. La enfermera asintió. La llevamos a quirófano inmediatamente. Hay un alto riesgo de parto prematuro. El bebé está en sufrimiento fetal. Espere aquí. Se llevaron a Sofía por una puerta de doble hoja al final del pasillo. Cuando las puertas se cerraron en mi cara, me quedé clavada en el sitio. Baldosas blancas, luces brillantes, gente corriendo. Todo era borroso. Me dejé caer en uno de los asientos de la sala de espera. Me miré las manos. Las marcas de las uñas de Sofía habían dejado lunas rojas en mi palma. Mi ropa estaba impregnada de su sudor, quizás también de sus lágrimas. Los minutos pasaban como horas. Empecé a caminar de un lado a otro por el pasillo. Pensé en Diego. Probablemente estaría sentado en su oficina en ese momento tomando su café, planeando a qué casa iría por la noche. Quizás había llamado a Sofía y al no poder localizarla había pensado estará durmiendo. El orden falso que él había construido agonizaba aquí en este pasillo estéril. Aproximadamente una hora después, la puerta se abrió y salió un médico con bata verde. Al bajarse la mascarilla vi una expresión de cansancio en su rostro.
El familiar de Sofía García. Me levanté de un salto. Soy yo. ¿Cómo está? La madre está bien, dijo el médico. El parto fue complicado, pero hemos controlado la hemorragia. Ahora está descansando. ¿Y el bebé?, pregunté con el corazón en un puño. El médico respiró hondo. El bebé nació a las 29 semanas. Sus pulmones no están completamente desarrollados. Tiene dificultad respiratoria. Lo hemos ingresado de inmediato en cuidados intensivos. Está en la incubadora. Su estado es crítico, pero no desesperado. Es un bebé luchador. Luchador. No un cobarde como su padre. Luchador. Puedo verlo. Solo a través del cristal, dijo el médico. La unidad de cuidados intensivos neonatales está al final del pasillo. Caminé hacia el lugar que me indicó el médico. Cuando llegué frente a la cristalera me encontré con la escena interior. Hileras de incubadoras, monitores parpadeantes, tubos delgados. Y allí, en la incubadora de la esquina, yacía un bebé del tamaño de la palma de una mano. El hijo de Diego Lucas. Era tan pequeño que su piel parecía transparente. Se le veían las venas. Cables pegados a su pecho, tubos que entraban por su nariz, envolvían su diminuto cuerpo. Temblaba como un pajarillo. Apoyé la mano en el cristal. El cristal estaba frío, pero las yemas de mis dedos ardían. Esperaba ver a Diego al mirarlo. Esperaba ver el rostro de ese hombre al que odiaba su traición. Pero lo único que vi fue una vida inocente luchando por aferrarse a la vida. Él no tenía la culpa. Que su padre fuera un mentiroso, que su madre hubiera sido engañada, que mi corazón estuviera roto. Nada de eso era culpa de este bebé. Una lágrima rodó por mi mejilla y golpeó el cristal. No era una lágrima que derramaba por mí. Era por la vulnerabilidad que había detrás de ese cristal. Bienvenido, susurré hacia el cristal. Bienvenido, pequeño desconocido. En ese momento oí el sonido de una silla de ruedas detrás de mí. Me giré. Una enfermera traía a Sofía. Sofía parecía agotada. Su rostro estaba blanco como el papel, pero sus ojos estaban abiertos. Al verme detuvo la silla. Sus ojos se dirigieron de inmediato al cristal, a esa pequeña incubadora. En el momento en que vio a su bebé, sus hombros comenzaron a temblar. Se tapó la boca con la mano. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Es tan pequeño, dijo en un susurro. Elena. Es tan pequeño. Fui a su lado. Me arrodillé junto a la silla. Le cogí la mano. Está vivo, Sofía, dije, mirándola a los ojos. El médico ha dicho que es un luchador. Está resistiendo. Sofía apartó la mirada del bebé y me la dirigió a mí. En sus ojos había una mezcla de gratitud y vergüenza. ¿Por qué no te has ido?, preguntó. ¿Por qué sigues aquí? Yo soy la de tu marido. No pudo terminar la frase. Calla, dije con dureza pero con afecto. No podemos cambiar lo que ha pasado. Tú fuiste una víctima. Y yo también. Pero él ahí dentro. Giré la cabeza hacia el bebé. Él nos necesita. Eso es lo único que importa ahora. Sofía asintió. Me apretó la mano con más fuerza. Diego dijo con voz temblorosa. Si Diego viene. Vendrá, dije, y el tono gélido de mi voz hizo que Sofía se estremeciera, pero cuando llegue no encontrará a dos mujeres débiles. Para que ese bebé viva, esas mentiras tienen que morir, y esa cuenta la saldaremos nosotras. Me levanté. Miré por última vez al bebé detrás del cristal. La Elena rota que había en mí había recogido sus pedazos y se había vuelto a poner en pie. Ahora tenía que ser fuerte no solo por mi propio dolor, sino también por el aliento que había detrás de ese cristal. Cuando Diego pusiera un pie en este hospital, se encontraría con el mayor shock de su vida. Porque nosotras habíamos salido de los escombros que él había creado, aferrándonos la una a la otra. El zumbido de los fluorescentes blancos del pasillo tensaba mis nervios como las cuerdas de un violín. Sofía estaba sentada en la silla de ruedas, envuelta en una manta del hospital que le había echado sobre los hombros. Tenía los ojos hinchados y la mirada fija en un punto el cristal esmerilado de la unidad de neonatos. Yo por mi parte estaba en la sombra detrás de una columna. Con la espalda apoyada en la fría pared y los brazos cruzados sobre el pecho, esperaba con la paciencia de un cazador a que mi presa entrara en la trampa. El teléfono en el regazo de Sofía vibró. Estaba en silencio, pero hasta esa vibración resonó en el pasillo. La luz de la pantalla iluminó el pálido rostro de Sofía. Está llamando, susurró. Diego. Contesta. Dije con voz tranquila. Solo dile que estás en el hospital. Dile la planta y cuelga. No dejes entrever que estoy aquí. Sofía tocó la pantalla con el dedo tembloroso. Se llevó el teléfono a la oreja. Hola, Diego. Su voz era ronca. No necesitaba actuar. Su dolor estaba en sus labios en su forma más pura. Hemos venido al hospital. Me puse de parto. Sí. Ha nacido. Es muy pequeño.
Ven, por favor, ven. Colgó el teléfono. Me miró. En sus ojos el miedo y la rabia se mezclaban. Viene, dijo. Sonaba muy alarmado. Su alarma no es por nosotras, Sofía, dije. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. Su alarma es porque su chiringuito se viene abajo. Pero no te preocupes, en un momento vamos a demolerlo. Los minutos se hicieron eternos. Cada ding de los ascensores al final del pasillo nos sobresaltaba. Pasaban enfermeras personal de limpieza, y entonces oí esos pasos familiares. Rápidos, apresurados, el sonido rítmico y seco de unos zapatos de piel sobre el mármol. Diego apareció en la esquina del pasillo. Llevaba el traje azul marino que se había puesto esa mañana para ir a trabajar, pero la corbata estaba floja y el cuello de la camisa abierto. Tenía la frente cubierta de sudor. Corría hacia nosotras sin aliento. Sus ojos estaban fijos únicamente en Sofía en la silla de ruedas. Todavía no me había visto, porque yo estaba de pie en la sombra de la columna detrás de Sofía. Sofía gritó haciendo retumbar el pasillo. Cariño, ¿estás bien? ¿Y nuestro hijo? ¿Cómo está nuestro hijo? Se arrodilló junto a Sofía. Le cogió las manos. Empezó a besarlas. Maldita sea. No oí el teléfono. Estaba en una reunión. Me asusté mucho, Sofía. Pensé que te había pasado algo. Sofía no retiró las manos, pero tampoco respondió. Solo miraba el rostro de su marido con una expresión gélida. Diego atribuyó su falta de reacción al shock. Tranquila, mi amor. Ya pasó, dijo posando la mano en la mejilla de Sofía. Ya estoy aquí. Papá ha llegado. Todo se va a arreglar. Fue entonces cuando salí de la sombra. Se va a arreglar, dije. Mi voz resonó en el pasillo. La mano de Diego se congeló en la mejilla de Sofía. Sus hombros se tensaron. Lentamente, muy lentamente giró la cabeza y me vio. Sería difícil describir la expresión de su rostro. Terror, negación, pánico. Todo explotó en sus pupilas al mismo tiempo. Su rostro se tornó grisáceo. Como si no viera a su esposa sino una verdad que no esperaba. Elena balbuceó. Perdió el equilibrio al levantarse. Se tambaleó. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? Su mirada iba de mí a Sofía, y de vuelta a mí. Casi podía oír el chirrido de los engranajes en su cerebro. Dos planetas separados, dos mentiras distintas, acababan de colisionar en este pasillo de hospital. Te presento, dije señalando a Sofía. Esta es Sofía, tu prometida que murió hace 5 años. Y esta soy yo, dije señalándome a mí misma, tu exmujer obsesiva y psicópata. Diego dio un paso atrás. Sus manos comenzaron a temblar. Lo habéis entendido mal, dijo con la voz ahogada. Todavía intentaba mentir. Por las venas de este hombre no corría sangre sino mentiras. Puedo explicarlo. Elena Mira no es lo que parece. Explicar qué, gritó Sofía de repente. Su voz salió con tal fuerza que hasta yo me sorprendí. Que tu hijo está luchando por su vida en una incubadora. O que has estado tomando por tontas a 2 mujeres al mismo tiempo. Diego, como un ratón acorralado, miró a su alrededor. Vio la puerta de salida al otro extremo del pasillo. La expresión paternal de su rostro se desvaneció. Fue reemplazada por un cobarde instinto de huida. Yo, necesito tomar aire, dijo. Y de repente se dio la vuelta. Huía. En lugar de enfrentarse, de dar explicaciones, eligió como siempre dar la espalda y marcharse. Pero esta vez no iba a ser tan fácil. ¡Seguridad!, grité con todas mis fuerzas. ¡Detengan a ese hombre! Diego empezó a correr. Sus zapatos de piel resbalaban en las baldosas. 2 corpulentos vigilantes de seguridad al final del pasillo oyeron mi grito y se movieron. Mientras corría hacia ellos, Diego intentó cambiar de dirección, presa del pánico, pero fue en vano. Uno de los vigilantes se le puso delante, el otro le agarró del brazo. «¡Suéltenme!», gritó Diego forcejeando. «No he hecho nada. Mi mujer acaba de dar a luz, estoy estresado. ¡Suéltenme!». Caminé rápidamente hacia ellos. Sofía me seguía empujando su silla de ruedas. «No lo suelten», le dije al vigilante. «Este hombre es mi marido. Y también el marido de esta señora». El vigilante miró a Diego con asombro, luego a nosotras. Agarró el brazo de Diego con más fuerza. Diego se volvió hacia mí. En sus ojos ya no había máscara de amor o afecto. Había un odio puro. «¿Qué te crees que estás haciendo?», Elena siseó. «Lo has arruinado todo. Mi trabajo, mi vida, todo. Tú mismo has arruinado tu vida, Diego», dije acercándome a su cara. «Nosotras solo estamos limpiando los escombros». En ese momento el teléfono en el bolsillo de Diego empezó a sonar. Sonaba insistentemente sin parar. Diego intentó meter la mano en el bolsillo, pero el vigilante no se lo permitió. «Coge ese teléfono», dije. Como Diego se resistía, el vigilante le sacó el teléfono del bolsillo.
En la pantalla había un número desconocido, pero al verlo, Diego palideció aún más. «No contesten», dijo con voz suplicante. «Por favor, no contesten». «¿Por qué?», pregunté. «¿Son tus acreedores o es otra mujer a la que has engañado?» El vigilante me tendió el teléfono. Pulsé la tecla verde y puse el altavoz. Diego dijo una voz masculina grave y ronca. «Ey, ey, el plazo ha vencido. O traes el dinero hoy, o te juro que te derribamos las dos casas. Y que lo sepas, no nos importan ni los niños ni nada». Colgué el teléfono. Diego bajó la cabeza. Así que no era solo un fraude emocional. Había juego deudas y quién sabe qué más. La imagen de exitoso agente inmobiliario que nos había vendido también era una farsa. Esas grandes ventas de escrituras de las que tanto se jactaba eran probablemente las pocas apuestas que había ganado, y los momentos en que el trabajo estaba parado eran cuando perdía. Sofía se acercó a mí. Se había secado las lágrimas de los ojos. Miró a Diego. En su mirada ya no había amor sino asco. «¿No vas a ver a mi hijo?», dijo con una voz gélida. «No te dejaré ni mirar por detrás del cristal de la incubadora. No te mereces ser padre. Ni siquiera te mereces ser humano». Diego levantó la cabeza. «Sofía no. Tenía deudas. Tenía que hacerlo para manteneros». «Mentira», grité. «¿Sigues mintiendo? No lo hiciste para mantenernos, lo hiciste para satisfacer tu ego enfermo. Dirigir 2 vidas te daba poder, ¿verdad? Te sentías importante». Me volví hacia los vigilantes. «Llamen a la policía», dije. «Vamos a presentar una denuncia contra este hombre. Estafa, falsificación, lo que sea». Diego dejó de forcejear. Sus hombros se hundieron. Comprendió que se había acabado. La red de mentiras que había tejido hilo a hilo durante años se había enredado en sus propios pies. La gente había empezado a congregarse en el pasillo. Susurros, miradas de reproche. Diego observaba cómo su tan preciada reputación era pisoteada. Pero a mí no me importaba. Cogí la silla de Sofía y la giré hacia atrás, hacia donde estaba su bebé, hacia esa zona limpia. «Vamos, Sofía», dije. «Aquí no hay nada más que ver. Tenemos un Lucas del que ocuparnos». Nos dimos la vuelta. Dejando atrás los ruegos de Diego y los sonidos de las radios de los vigilantes, caminamos hacia la luz silenciosa y sagrada de la unidad de cuidados intensivos. El vacío que sentí al ver a Diego salir del hospital escoltado por la policía dio paso a la mañana siguiente a una realidad gélida. Me desperté antes de que saliera el sol. La almohada a mi lado estaba vacía, pero el silencio de la casa estaba lleno del estruendo de los escombros que Diego había dejado. Ya no era momento de llorar. Como contable sabía gestionar momentos de crisis. Tenía que dejar a un lado mis emociones y centrarme en el mundo frío e implacable de los números. Mi primera parada fue el banco. El director de la sucursal, ese hombre sonriente que durante años nos había invitado a café y preguntado: «¿Cómo está, señora Elena? ¿Qué tal el señor Diego?», evitó mi mirada cuando me vio. Me senté en su mesa. Junté las manos sobre el escritorio. «Quiero ver nuestras cuentas», dije. «Todas. Las cuentas conjuntas, las cuentas personales de Diego, las tarjetas de crédito, todo». El director respiró hondo, se aflojó la corbata y tecleó algo en su ordenador. El sonido de las hojas saliendo de la impresora era como una sierra en la silenciosa oficina. Cuando puso los papeles delante de mí, el panorama que vi me revolvió el estómago. Las cuentas estaban a cero. Mis ahorros para nuestro futuro, la cuenta de oro, incluso mi plan de pensiones privado, todo se había evaporado. Pero el verdadero desastre estaba en los extractos de las tarjetas de crédito. Páginas y páginas de gastos, apuestas online, transferencias al extranjero, anticipos de efectivo. Diego no solo gestionaba a 2 mujeres. Diego se ahogaba en un pantano de juego masivo. Esas grandes ventas de escrituras de las que tanto se jactaba eran en realidad las raras apuestas que ganaba. Los momentos en que el trabajo estaba parado eran cuando perdía. «Señora Elena», dijo el director con voz temblorosa. «Hay algo más». «¿Qué pasa con nuestra casa?», pregunté con el corazón martillándome en el pecho. «Está hipotecada. El señor Diego solicitó un préstamo con un poder notarial hace 6 meses. Los pagos llevan 3 meses sin realizarse. El banco está a punto de iniciar el proceso de embargo». Se me fue la cabeza. Había falsificado mi firma. Había vendido mi casa, mi fortaleza, mi vida, sin mi conocimiento. Esa casa era mi refugio. Ahora también se me escapaba de las manos. Salí del banco y fui directamente al juzgado, al despacho de mi abogado, el señor Prieto. Cuando el señor Prieto examinó el expediente, no pudo ocultar su asombro. «Señora Elena», dijo cerrando la carpeta, «el hombre que tenemos enfrente no es solo un marido infiel. Es un estafador cualificado. Falsificación, fraude bancario, apropiación indebida. Además, los trámites de matrimonio falso que realizó con la señora García
son otro delito. Mi mano no tembló al firmar la demanda de divorcio. La firma que estampé en ese papel era el certificado de defunción de una mentira de 4 años. Solicitaremos medidas cautelares de inmediato, dijo el abogado. Se embargarán sus bienes. Pero parece que no quedan bienes que embargar. Solo deudas. Al atardecer, cuando volví a casa, 2 hombres extraños me esperaban en la puerta. No llevaban traje. Llevaban chaquetas de cuero y miradas duras. Me cortaron el paso al verme. ¿Dónde está Diego?, preguntó uno. Su voz era amenazante. Se parecía a la voz que había oído por teléfono en el hospital. No lo sé, dije, sin apartar la mirada. Y no soy nada suyo. No tengo ningún vínculo con ese hombre. Lo que sea que les deba, vayan a pedírselo a él. El hombre se rió. Una risa que crispaba los nervios. Ya se lo pediremos a él. Pero el pájaro ha volado, sus teléfonos están apagados, su oficina vacía. Dile que no se salvará huyendo. Le sacaremos ese dinero a la fuerza. Después de que los hombres se fueran, giré la llave con manos temblorosas y entré en casa. Diego había huido. Después de que la policía le tomara declaración en el hospital, había sido puesto en libertad a la espera de juicio. Pero Diego no era un hombre lo suficientemente valiente como para esperar a ser juzgado. Al sentir el aliento de los usureros en la nuca, había desaparecido sin mirar atrás. Entré en la casa. Ese hogar pacífico ahora parecía la escena de un crimen. Entré en el despacho de Diego. Los cajones, los armarios estaban revueltos como si hubieran sido saqueados. Busqué su pasaporte, no estaba. Se había llevado algo de ropa, sus relojes caros, si no los había vendido, y se había marchado. Me senté en el suelo y miré a mi alrededor. Diego nos había dejado a Sofía y a mí bajo una enorme montaña de deudas y se había ido. Mientras Sofía luchaba por su vida con un bebé prematuro en el hospital, yo esperaba aquí a los agentes judiciales. Sonó mi teléfono. Era Sofía. Elena dijo. Su voz era débil, ronca de tanto llorar. Ha venido la policía. Preguntan por Diego. Tienen una orden de busca y captura, pero no lo encuentran. Lo sé, dije. Ha huido. Sofía. Nos ha vendido. Nos ha dejado sus deudas y ha huido. Hubo un profundo silencio al otro lado de la línea. Luego oí la respiración temblorosa de Sofía. Lucas dijo. Los gastos de mi hijo, el coste de la incubadora. Diego no ha pagado. Acaba de venir la contabilidad del hospital. El seguro privado de Diego tampoco existe. Se lo cancelaron por deudas. Nos van a echar a la calle, Elena. Ese era el verdadero rostro de Diego. Había caído tan bajo como para abandonar a su propio hijo, a ese bebé luchador solo con una factura de hospital. Mientras su hijo luchaba por su vida, él probablemente estaba en el asiento trasero de un autobús camino de la frontera. No te preocupes, dije. La determinación en mi voz me sorprendió incluso a mí. Ese dinero lo pagaré yo. Como preguntó Sofía. También ha acabado con tu dinero. Encontraré la manera, dije. Si es necesario, venderé mi coche. Si es necesario, venderé los muebles de esta casa. Pero ese bebé saldrá sano de esa incubadora. La porquería de Diego no tocará a ese niño. Colgué el teléfono. Me levanté, fui al salón. Miré nuestra foto de boda en la pared. Miré por última vez a ese hombre de la foto, a esa sonrisa mentirosa. Descolgué el marco de la pared. Lo puse en el suelo. Lo pisé con el pie. El sonido del cristal al romperse rasgó el silencio de la casa. El rostro de la foto estaba destrozado. Diego podía haberse ido. Podía haber desaparecido sin dejar rastro. Pero yo estaba aquí. Y no me iría a ninguna parte sin limpiar este desastre, sin salvar a ese bebé. El divorcio ya era solo un trámite. La verdadera batalla era la batalla por la supervivencia. Y yo no tenía intención de perderla. Mi mano no tembló cuando el notario me tendió el contrato de compraventa del coche. Ese coche rojo, el que Diego había comprado diciendo, «Te queda genial», pero cuyo crédito había pagado, yo lo vendí a un concesionario por mucho menos de su valor. Llevaba un fajo de billetes en el bolso. Ese dinero no era mi libertad, era el aliento de un pequeño bebé. Mientras pagaba el dinero en la caja del hospital, Sofía estaba a mi lado en una silla de ruedas. En su regazo, finalmente fuera de la incubadora y envuelto en mantas, estaba Lucas. La mujer de contabilidad nos miraba primero a mí, luego a Sofía, y luego al recibo en mi mano. Intentaba descifrar quiénes éramos, qué vínculo nos unía. No podía entenderlo. A veces ni nosotras mismas lo entendíamos. Cuando salimos del hospital hacía un frío glacial, pero el sol brillaba. Sofía envolvía con fuerza al bebé en su regazo para protegerlo del viento. Nos subimos a un taxi. Destino ese edificio amarillo en Usera. Mi casa. Ese piso perfecto en Chamberí. Era un campo de batalla para agentes judiciales y abogados. Ya no podía volver allí. Tampoco quería. Cuando entramos en el apartamento de Sofía, el aire estaba viciado.
El olor de Diego todavía impregnaba las paredes. Acostamos a Lucas en su cuna. En esa pequeña habitación entre esas paredes azules, dos mujeres nos quedamos de pie junto a la cuna. Elena, dijo Sofía con la voz temblorosa. ¿Por qué haces esto? Has vendido tu coche, te has quedado sin casa. ¿Por qué? Toqué los barrotes de la cuna. Porque este niño no tiene la culpa, Sofía. Y tú tampoco. Hemos quedado atrapadas bajo los mismos escombros. Si no nos apoyamos la una en la otra, moriremos bajo esos escombros. Esa noche y las siguientes fueron los días más extraños, más difíciles, pero más reales de mi vida. Sofía apenas podía levantarse de la cama debido a los puntos del parto y al trauma que había sufrido, y Lucas, al ser prematuro, requería cuidados especiales. Había que alimentarlo cada 2 horas, sacarle los gases, controlar constantemente su temperatura. Yo era como la madre de un bebé que nunca había parido. A las 3 de la madrugada me despertaba con el débil llanto de Lucas. Me levantaba del sofá del salón y de puntillas para no despertar a Sofía, iba a la habitación del bebé. Cuando lo cogía en brazos, el calor de su diminuto cuerpo se extendía por mi pecho. Mientras preparaba el biberón en el silencio de la casa, solo se oía el hervor del agua y la respiración impaciente de Lucas. Lo miraba a los ojos mientras lo alimentaba. Eran los ojos de Diego, pero eran inocentes. No había mentiras. No había traición. Solo un deseo de aferrarse a la vida. Odiaba a Diego, pero no podía odiar a este bebé. Al contrario, con cada caricia mi fracturado instinto maternal se reparaba. Una semana después, Sofía se había recuperado un poco. Una tarde, mientras yo removía la sopa en la cocina, se acercó a mí. Llevaba en la mano una gran bolsa de basura negra. ¿Qué haces?, pregunté. Limpieza, dijo. Había una expresión decidida en sus ojos. Entramos juntas en el dormitorio. Abrimos el armario. Metimos toda la ropa de Diego de esa casa. Esa camisa de lino azul. Esas zapatillas azules. Sus libros. Su cepillo de dientes. Todo en esa bolsa negra. Con cada objeto que tirábamos era como si nos liberáramos de un peso. Cuando vaciamos la habitación, Sofía se sentó en el suelo. Yo me senté a su lado. Entre nosotras estaba esa bolsa negra. Se ha ido, dijo Sofía. El hombre que nos engañó, que nos enfrentó, se ha ido. Se ha ido, dije, y nosotras seguimos aquí. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro. Por primera vez la tensión entre nosotras se había desvanecido por completo. Ya no éramos rivales. Éramos como hermanas. Dos mujeres a las que las circunstancias habían unido a la fuerza. No lo habría logrado sin ti, Elena, susurró. Lucas y yo nos habríamos perdido. Yo soy la que se habría perdido, dije sorprendida de mi propia confesión. Si me hubiera quedado sola en esa casa vacía con toda esa rabia, me habría vuelto loca. Lucas también me ha venido bien a mí. Al día siguiente dejamos las cosas de Diego en la puerta. Las vimos desde la ventana mientras se las llevaban los basureros. Luego fuimos al supermercado. Limpiamos la casa de arriba abajo, abrimos las cortinas. Dejamos que entrara el sol. Esa casa ya no era la casa de la amante de Diego. Era la fortaleza de 2 mujeres y un bebé. Por las noches, cuando Lucas dormía, nos sentábamos a tomar un té y a hablar. No solo de Diego, sino de nuestros sueños, de nuestra infancia, de nuestros miedos. Descubrí que Sofía era una cocinera excelente, que en realidad había estudiado magisterio, pero que Diego la había disuadido de trabajar diciendo, no es necesario que trabajes. Yo a cambio le enseñé sobre números, a hacer un presupuesto, las matemáticas de la supervivencia. Una mañana, mientras cambiaba el pañal a Lucas, Sofía me observaba. ¿Sabes?, dijo sonriendo. No hace falta que te llame Tita. Creo que también podría llamarte Mamá Elena. Dudé. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Besé el piececito de Lucas. Tita está bien, dije sonriendo. Pero la Tita más fuerte. El mundo exterior seguía siendo difícil. Nos esperaban deudas, juicios, un futuro incierto. Pero en ese pequeño apartamento, en esta nueva vida que habíamos construido, apoyándonos la una en la otra, no había miedo. Lucas crecía, y con él, nosotras también crecíamos. Sanábamos. El famoso frío de Madrid, ese que cala hasta los huesos, por fin se había ido. El césped del parque se había teñido de un verde fresco, y las ramas de los árboles empezaban a brotar. El sol que me daba en la cara mientras empujaba el carrito de Lucas parecía calentar mi alma helada durante meses. Sofía caminaba a mi lado. La expresión pálida y asustada de su rostro había desaparecido, reemplazada por una mujer que caminaba más erguida, con color en las mejillas. Sirvió té de su termo en 2 vasos de cartón. Nos sentamos un rato, dijo, señalando un banco a la sombra. Lucas se ha dormido. Para que no se despierte. Nos sentamos una al lado de la otra en el banco. Lucas dormía plácidamente en su carrito con el chupete en la boca.
El bebé diminuto de la incubadora había desaparecido y en su lugar había un niño sano con las mejillas regordetas que repartía sonrisas a su alrededor. Mirarlo ya no me provocaba esa punzada familiar de dolor. Ya no me preguntaba por qué no es mío. Ahora decía, menos mal que existe. Era nuestra victoria conjunta. Mientras sorbía mi té, empecé a observar a la gente en el parque. Niños corriendo, ancianos charlando, vendedores de barquillos. La vida fluía con toda su vitalidad. Había salido del oscuro túnel que Diego había creado y había vuelto a la luz. Justo en ese momento, una pelota de plástico roja rodó rápidamente hacia nosotros y chocó contra la rueda del carrito. El carrito se tambaleó ligeramente, pero Lucas no se despertó. Ahí oí una voz infantil. Una niña de unos 5 o 6 años con el pelo rizado corría hacia nosotras. Detrás de ella venía un niño un poco mayor con gafas. La niña se detuvo frente a nosotras sin aliento. «Lo siento mucho, señora», dijo juntando las manos. «Ha sido sin querer. He despertado al bebé». Sonreí. Me agaché, cogí la pelota y se la di. «No te preocupes, no se ha despertado. Tiene el sueño muy profundo», Clara Leo. Se oyó una voz masculina preocupada. Levanté la cabeza. Un hombre alto de hombros anchos de unos 40 años se acercaba a nosotros a paso ligero. Llevaba una camiseta sencilla y unos vaqueros. En su rostro se dibujaba la expresión avergonzada de un padre acostumbrado a las travesuras de sus hijos. Cuando llegó a nuestro lado estaba ligeramente sin aliento. «Disculpen, señoras», dijo llevándose una mano al pecho. «Los he perdido de vista un momento y se les ha escapado la pelota. Siento las molestias». «No tiene ninguna importancia», dije. «Son niños, claro que tienen que correr». La mirada del hombre se desvió hacia el carrito. Luego se volvió hacia mí. Sus ojos estaban cansados, pero en su mirada había una profunda y cálida sinceridad. No se parecía en nada a la mirada esquiva y calculadora de Diego. «Me llamo Marcos», dijo saludando con la cabeza en lugar de extender la mano. «Y estos trastos son Clara y Leo». «Yo soy Elena», dije. «Y esta es mi amiga Sofía y su hijo Lucas». Marcos saludó a Sofía también con amabilidad. Luego acarició el pelo de Clara. «Venga, ya tenéis la pelota. Ahora a jugar con un poco más de cuidado. No molestemos a la gente, chicos». «Vale, papá», dijeron y volvieron corriendo al césped. Marcos hizo un gesto para irse, pero algo parecía retenerlo. Dudó. «Hace un día precioso», dijo como queriendo iniciar una conversación trivial. «Me encanta esta época del año en Madrid. Cuando se van las nubes grises, la ciudad se transforma». «Sí», dije entrecerrando los ojos hacia el sol. «Es como si todo empezara de nuevo». Marcos sonrió. Esa sonrisa acentuó las arrugas alrededor de sus ojos. «Empezar de nuevo. Es una buena forma de decirlo. Nosotros también venimos aquí todos los fines de semana con los niños. Si no queman energía, se suben por las paredes en casa». Sofía intervino. «Para las madres es duro, claro, teniendo que correr detrás de ellos en fin de semana en lugar de descansar». La sonrisa en el rostro de Marcos se desvaneció ligeramente, pero no desapareció. Una sombra cruzó sus ojos. Se metió las manos en los bolsillos. «No tienen madre», dijo con voz tranquila. «Hace 2 años. Así que intento ser padre y madre a la vez. A veces no llego a todo, pero lo intentamos». Sentí una punzada en el pecho. Hubo un momento de silencio. Sofía, avergonzada, dijo: «Lo siento mucho, no lo sabía». «No pasa nada», dijo Marcos amablemente. «La vida sigue. Tengo que ser fuerte por ellos». Me miró. En ese momento nuestras miradas se encontraron. En esa mirada estaba el acuerdo silencioso de una persona que conoce el dolor al reconocer a otra que también lo conoce. Los escombros de la traición que yo había vivido, el vacío de la pérdida que él había experimentado, ambos estábamos heridos, pero ambos estábamos de pie. Estábamos en el parque bajo el sol. «Es difícil», dije suavizando la voz. «Pero tiene unos hijos preciosos. Se nota que es un padrazo». El rostro de Marcos se iluminó de nuevo. Esta vez su sonrisa era más sincera. «Gracias, Elena. Me sienta bien oír eso». Sacó el teléfono del bolsillo. Miró la hora. «Ya es la hora de comer. Los míos se convierten en monstruos cuando tienen hambre». «Con su permiso». «Encantada», dije. «Igualmente», dijo Marcos. Dio un paso atrás. Luego se detuvo. Quizás. Si nos encontramos aquí la semana que viene, me disculpo de antemano por el ruido de los niños». «Quizás», dije. Llamó a sus hijos. Los cogió de la mano y empezaron a caminar hacia la salida del parque. Los miré mientras se alejaban. Clara tiraba del brazo de su padre, Leo le contaba algo. Marcos los escuchaba con paciencia. Sofía se volvió hacia mí. Me dio un codazo suave. «No te quitaba ojos», susurró riendo por lo bajo. «No digas tonterías», Sofía, dije, pero sentí que se me calentaban las mejillas. «No digo tonterías.
Parece un buen hombre, honesto, y lo más importante, no llevaba anillo. Me recliné en el banco. Miré al cielo. Durante meses, incluso años, había cerrado las puertas de mi corazón a cal y canto. Confiar, amar, creer en alguien. Eran palabras peligrosas para mí, pero en ese momento, al recordar la mirada cansada pero afectuosa de Marcos, oí un pequeño clic en la cerradura de esa puerta. Quizás la vida no era solo dolor. Quizás empezar de nuevo estaba tan cerca como un cambio de estación. Respiré hondo. El aire que llenaba mis pulmones era limpio. Elena estaba sanando, y por primera vez, al mirar al futuro, no veía oscuridad, sino una posibilidad. Cuando el silencio de la tarde cayó sobre la casa, Sofía y yo, estábamos sentadas frente a frente en la mesa de la cocina, delante de nosotras 2 tazas de té humeantes. Lucas por fin se había dormido. El sonido regular de su pequeña respiración desde la otra habitación era el nuevo y pacífico ritmo de esta casa. Miré por la ventana las calles de Madrid iluminadas por las farolas naranjas. La mujer que meses atrás se había derrumbado en el pasillo de un hospital con la vida hecha añicos se había ido. En su lugar había una Elena que no ocultaba sus cicatrices, sino que se sentía orgullosa de ellas, una Elena que se mantenía erguida. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Marcos. Creo que los niños están deseando que llegue el fin de semana. Yo también. Buenas noches, Elena. Una sonrisa involuntaria y cálida se dibujó en mi rostro. En mi corazón, las bisagras de esa puerta oxidada y cerrada durante tanto tiempo chirriaron y se abrieron ligeramente. ¿Tenía miedo? Sí, pero el miedo ya no era un enemigo que me paralizaba, sino un compañero que me mantenía viva, que me hacía pisar con firmeza. Sofía, al ver el teléfono en mi mano y la expresión de mi rostro, sonrió. Extendió la mano sobre la mesa y la posó sobre la mía. Te lo mereces, dijo con sinceridad. Te mereces ser feliz, empezar de nuevo. Más que nadie. Nos lo merecemos, dije apretando su mano. Las dos. Mientras sorbía mi té, miré hacia atrás. Aquel día, en la consulta del médico, mirando la pantalla de ese ordenador, sentí que me quedaba sin aliento, que mi mundo se oscurecía. Pensé que todo había terminado, que nunca volvería a ver la luz del día. Pero esa oscuridad no era un final. Esa oscuridad era la dura estación invernal necesaria para que una nueva semilla caída en la tierra de mi vida germinara. Si no hubiera sido por esa traición, si no me hubiera enfrentado a esa dolorosa verdad, quizás seguiría intentando mantenerme en pie dentro de esa falsa felicidad como un árbol con las raíces podridas. Pero ahora estaba bajo el cielo despejado que sigue a la tormenta. Me levanté y caminé hacia la habitación del bebé. Me detuve junto a la cuna. Lucas dormía plácidamente con su manita debajo de la mejilla. Su nombre significa luz, y no podía ser más acertado. Se había convertido en el faro que nos guió a través de la tormenta. Diego nos había dejado un montón de escombros, pero con las piedras de esos escombros nos habíamos construido una fortaleza inexpugnable. La vida a veces nos rompe por donde menos lo esperamos. Trastoca nuestros planes. Derrumba las verdades en las que creemos. Nos sentimos en un túnel oscuro como la boca de un lobo sin salida. Pero no lo olviden, el momento más oscuro del túnel es cuando más cerca se está de la luz. Entreabrí ligeramente la ventana. Inhalé el aire fresco de la noche. Miré las estrellas que brillaban en el cielo. Si en este momento ustedes también han caído en algún punto de sus vidas, si tienen el corazón roto y la esperanza agotada, recuerden mi historia. El dolor es pasajero. Las partes rotas sanan más fuertes. Y cada final es en realidad la primera frase de un nuevo comienzo limpio y aún por escribir. Mi historia no termina aquí. De hecho, la historia de Elena, la verdadera, acaba de empezar.